esfuerzo del pasado, la solidez del presente, la confianza del futuro. SOCMA, Sociedad Macri, empresas para la gente, siempre trabajo. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Hola, estamos en Confirma, la pequeña redacción que compartimos con Carlos Eichelon para hacer por televisión lo que hacemos todos los días para el diario en el que trabajamos. Hace frío en Buenos Aires, pero la temperatura política se va caldeando casi a un grado extremo. También para los periodistas, por lo menos para algunos periodistas, y de hecho para todos. Por un fallo de la Corte que compromete a Enrique Vázquez, por sus opiniones, por describir la relación de Carlos Menem con el cubano Mas Canosa. También para Eduardo Aliberti, quien en su caso se limitó a leer un artículo de la revista El Porteño. En el caso de Vázquez, con una sentencia de la Corte. En el caso de Aliberti, con un fallo adverso que en sus dos instancias llegó con el recurso de queja a la Corte donde se encuentra. Hay otros casos, por ejemplo el de Teódulo Domínguez, casi más familiar, porque transcurre en Villa Elisa, donde él ejerce el periodismo. Domínguez es un viejo periodista, querido periodista, fue jefe de redacción en distintos diarios, trabajó en Clarín, en La Nación, fue secretario general del Sol de Quilmes y además fue el primer periodista en carne y hueso que vi en mi vida. Pues a Teódulo Domínguez, que se le ocurrió querer cubrir las deliberaciones de la Junta Vecinal de Villa Elisa, encontró con su afán un serio problema. En una entidad, la entidad de socorros mutuos La Fraternal, su presidente Oscar Centeno, un rotario, un hombre del Rotary Club de la zona, lo increpó duramente, lo apretó en términos gráficos, y esto derivó en una denuncia. Por supuesto que no van a quebrar a Teódulo Domínguez, pero el precedente es muy malo. Pagamos los periodistas duros precios por esta noble tarea de informar. Que en Villa Elisa abran las puertas de la Junta Vecinal, que después de todo es un órgano consultivo, y le permitan a los periodistas y a Domínguez en particular cumplir con su misión. El tema está caliente en lo político por lo que se avecina en esta semana, porque más allá de lo que vaya a pasar el próximo miércoles 26, toda la semana y los días inmediatos van a estar vinculados a ese hecho que es la gran pulseada por la reforma laboral. El tema está caldeado políticamente y además está caldeado porque está caldeada la economía y porque está caldeada la realidad social para los trabajadores. Es decir, que el tema de discusión tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros, los asalariados. Está planteada la posibilidad de que exista un nuevo fracaso del oficialismo en la consecución del quórum que necesita para que se debata la ley en diputados. ¿Qué es lo que está, cómo se prevé
que se dé ese paso. Bueno, el oficialismo va a poner la mayor cantidad de diputados, tiene 122 diputados. Hay compromisos adquiridos públicos, de forma pública y de manera privada. Han tenido una reunión, varios de ellos con el presidente Menem. Juegan a una carta a Caro Cruz para esta sesión del miércoles. Confían que de los 122 vayan a conseguir un número suficiente que les permita alcanzar el quórum con la colaboración de diputados de partidos provinciales, que habitualmente se alinean con el oficialismo. Hay que recordar que está pendiente la amenaza del presidente de sacar por decreto la reforma laboral si no es, si continúa la imposibilidad de discutir la ley en diputados. Una vía manifiestamente anticonstitucional, en un recurso político que Menem ha usado en todo momento y que amenaza hacerlo ahora, con lo cual me parece que además ha incomodado a la alianza, porque dentro de la alianza había sectores, en particular el radicalismo, que tenían disposición para sumarse al quórum, pero la amenaza de Menem los ha puesto contra la pared. Además, están los gremios, sectores gremiales que han tomado una actitud combativa frente a esa ley. Hoy mismo han tenido los sectores de la CTA y del MTA reuniones con la alianza, reuniones provechosas de las cuales después podremos tomar conocimiento más acabado, así como también la alianza expresada por Freddy Storani, presidente de la bancada radical, y por Chacho Álvarez, el igual del Frepaso, tuvieron una reunión con la UIA, que además se opone a la ley de reforma laboral por razones exactamente contrarias a las que sostienen los trabajadores. Este es el cuadro, digamos, general de esta situación, con una gran expectativa y con un clima que yo no recuerdo en el Congreso desde hace muchos años. Cuando vos decís que la alianza está puesta contra la pared por la amenaza del presidente, lo que querés decir es que la alianza decidió persistir en su actitud de no facilitar el quórum. Claro, porque acudir al recinto hubiera sido una claudicación. Es una gran pulseada política, y para entrar un poco documentadamente en el tema, recordemos algunos datos en el informe que a continuación vamos a ver. La CGT que la quiere, la UIA y los gremios combativos que la rechazan, el Fondo Monetario y los empresarios que la desprecian por insuficiente, los diputados que no la debaten y el gobierno que amenaza imponerla con un decretazo, son las partes de esta danza con lobos en que se ha tornado la nueva ley de reforma laboral. El proyecto es la obra de un acuerdo entre la CGT y el ministro de Trabajo, Herman González, que fue aprobado por el Senado. Pero en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es la primera minoría, el pierrista Alfredo Atanasov, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, en lugar de abrir una discusión sobre el texto para una eventual incorporación de propuestas provenientes de la oposición, optó por la estrategia aprobar un dictamen sin modificaciones, con el voto exclusivo de los justicialistas. En ese momento, hace un mes atrás, los diputados de la Alianza dijeron que pese a todo, darían quórum cuando llegase el momento de ir al recinto. Pero luego cambiaron de opinión por la presión de los sectores que integran el CTA, que nuclea gremios que están afuera de la CGT, como los trabajadores estatales, y el MTA, que lo hace con varios sindicatos que forman parte de la central obrera, como los del transporte. Por esa ausencia, fracasaron las sesiones del 12 y 19 de este mes. La ley, en síntesis, deroga los llamados contratos basura, pero no los referidos a los aprendizajes y pasantías. Para los nuevos contratos, se fija en 30 días el período de prueba, que puede extenderse a 6 meses, si se incorpora el convenio colectivo de trabajo del sector. En materia de paritarias, se establece que la negociación estará a cargo del sindicato. La ley también reduce el pago de las indemnizaciones para los nuevos contratos. El justicialismo tiene 122 diputados propios, pero 5 de ellos, alineados con el gobernador santacruceño Néstor Kirchner, comparten la estrategia de la alianza de no dar quórum, que se forma con 129 presentes. La alianza
cuenta con 106 diputados. Los diputados de partidos provinciales son 23 y están divididos. 11 apoyan a la alianza y 12 al oficialismo. Domingo Cavallo y sus 2 diputados tampoco aparecen en sus bancas. Lo mismo que el solitario Álvaro Alzogaray. El miércoles 26 de agosto, por tanto, es el día de, o sea, de un nuevo fracaso y probablemente del decreto, o de la ley, que puede ser rechazada o modificada para que vuelva al Senado, donde el PJ podrá imponer la versión original con el voto de los 2/3. Y mientras ello se define, la crisis financiera internacional golpea a las puertas de la Argentina como una nueva e inesperada corriente del Niño en el mundo de la economía. Bueno, me parece que usted también debe participar, que debe prepararse, que si tiene preguntas las formule, que pregunte, como hacemos los periodistas, más que opinar, que pregunte lo que no preguntamos, lo que olvidamos preguntar, lo que no sabemos preguntar, y que lo haga llamando al 999-1666, que es el teléfono directo que tiene usted para llegar a esta redacción. Sí, ¿Se llama? Perdón. Sí, se llama del interior, quería acotar, por supuesto es con el prefijo 01. Sería interesante aclararle a la gente que si llama es para preguntarle a los diputados José Luis Castillo por el Partido Justicialista, el diputado Horacio Pernacetti del radicalismo y a 2 dirigentes sindicales, Francisco Gutiérrez de la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes y Víctor de Llenaro, que es el secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos. Bueno, esa es nuestra platea. Los que vienen son nuestros invitados. Participemos colectivamente de este trabajo. Ya volvemos. Con Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Best Western Embassy All Suites, Buenos Aires, Argentina. Un toque confortable y hogareño. Embassy Apart Hotel, Avenida Córdoba 860, Buenos Aires. Teléfono 01-322-1228. La esperanza de muchas familias depende de una llamada. Donar órganos es donar vida. Informate al 0800-20101. Tal como habíamos anticipado, estamos acá para empezar a analizar la situación en la que se encuentra este debate sobre la reforma laboral
con los diputados José Luis Castillo del Partido Justicialista y Horacio Pernasetti del radicalismo del Frente Cívico de Catamarca. Nosotros nos fuimos antes al corte con una frase de Menem en la que calificaba a los diputados de la Alianza por la decisión de no facilitar el quórum en las 2 sesiones anteriores de corruptos mensualizados. ¿Usted, Castillo, está de acuerdo con esta caracterización de la actitud de los diputados de la Alianza? Yo creo que el no dar quórum es una medida que se utiliza en el Congreso, no es la primera vez. Pero al margen de... Ni lo han hecho solo la gente de la Alianza, también el peronismo en su época. También en su época también el peronismo lo usó, pero yo creo que en este momento lo que la gente querrá saber es qué es lo que inhabilita, vamos a decir, a la Alianza a dar quórum para poder discutir una ley. Nosotros por nuestra cuenta solo no podemos formar quórum. Creo que el mismo informe de ustedes decía de que nosotros tenemos 122 diputados, hay 5 que responde al gobernador Kirchner que no bajan. En realidad podríamos juntar 117 diputados, así que si no conseguimos que algún aliado provincial nos ayude, no hay quórum. Pero sería bueno discutir y conocer el contenido de la ley, que es lo que la gente quiere saber, porque yo veo que la gente en general no conoce cuál es el articulado de la ley y a dónde apunta la ley. A mí me interesaría discutir ese tema. Pernasetti, ¿usted cree que el desconocimiento que supuestamente tiene la gente sobre el contenido de la ley es una consecuencia de un déficit del oficialismo? Yo creo que es evidente que es una ley que no tiene consenso, no ha sido discutida. Y esto parte de un supuesto acuerdo marco entre CGT, gobierno y empresarios. Después los empresarios se fueron, quedaron gobierno y CGT, que representaba el movimiento obrero, pero no todo el movimiento obrero, entonces cada vez iba con menos gente apoyándola hacia la Comisión de Legislación del Trabajo. Ahí planteamos la necesidad de abrir el debate, escuchar a todos los sectores sociales involucrados, recibimos al Grupo Los Ocho, al MTA, al CTA, la Unión Industrial no fue, y terminó la ronda del ministro de Trabajo. Con esa información, muy rica por supuesto, que nos dieron los distintos sectores, había que comenzar a discutir artículo por artículo. Y en ese momento el oficialismo nos dijo, a esta ley no se le cambia una coma, sale como vino del Senado y va al recinto. Entonces, el debate que hoy se quiere es un debate que debía hacerse en otro momento, en la oportunidad de que se podían hacer correcciones, cambios, escuchar a todos los sectores que habíamos invitado, y de ahí producir algo que tenga un consenso, que tenga cierta aceptación por la sociedad. Yo creo que la sociedad no la conoce porque no la ha debatido y no la quiere tampoco. ¿Por qué el oficialismo decidió que no hay posibilidad de introducir cambios a la ley? Porque cuando hay una decisión política de la oposición de no aceptar la filosofía de la ley, se hace muy difícil la discusión. Nosotros, con Pernasetti, no es el primer día que convivimos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Yo fui opositor cuando Alfonsín era gobierno, él es opositor cuando nosotros somos gobierno. Y los dos sabemos hasta dónde da la posibilidad de una discusión. Pero lo que me llama la atención cuando se plantea que no hubo consenso, ¿con quién tenemos que consensuar nosotros desde el punto de vista del gobierno? ¿Con el Grupo Los Ocho? Yo no quiero consensuar. Bueno, digamos que este modelo ha sido largamente consensuado con el Grupo Los Ocho. Yo creo que el modelo económico, y lo vuelvo a repetir, si lo tenemos que discutir, tendríamos que tener un programa especial para discutir el modelo económico. Bueno, cosa que yo no rebullo, pero si lo conformó o no el Grupo Los Ocho con el gobierno, o el Grupo Los Ocho respaldó al gobierno, yo creo que el gobierno tomó una decisión. ¿Y una decisión de qué? De que algo que en su momento el Grupo Los Ocho pidió, y si no lo pidió el Grupo Los Ocho, lo pidió la UIA, que es casi lo mismo, que era permitir el ingreso de nuevos trabajadores mediante modalidades promovidas para posibilitar de que la persona sea aprobada y no pague la indemnización después de un periodo de 3 meses, prorrogable a 6 meses en caso de convenio colectivo de trabajo, no dio resultado. Le pongo un ejemplo práctico de uno solo, de los contratos basura. Hay varios contratos basura que
sería lindo también mirar algunos porque no son tantos en la medida que hubiera cumplido el objetivo para el cual fue sancionado. Bueno, estos contratos basura fueron mal usados. ¿Por qué? Porque los empresarios probaban a la gente y en vez de tomar la determinación si quedaban o no quedaban, directamente los cambiaban a todos y tomaban nueva gente para no pagar interés. Ahora, perdóneme Castillo, pero había alguna posibilidad desde el origen, porque el oficialismo acompañó, incluso los diputados de origen sindical y además los dirigentes sindicales de la CGT acompañaron la generación de formas, de modalidades de trabajo, digamos, de tiempo determinado. ¿Había alguna posibilidad de que los empresarios no utilizaran simplemente para reducir costo laboral esas modalidades? Mire, nosotros teníamos la siguiente alternativa. En primer lugar decían que los diputados justicialistas lo único que decíamos defendíamos a los que trabajaban. No nos importaban a los que quedaban marginados sin trabajo. Ese era el primer planteo, el primer argumento. Segundo argumento, no tomaban nuevos trabajadores porque era muy caro tomar a un trabajador y echarlo antes del mes porque tenían que pagar 3 meses de salario. Entonces, ante esa alternativa, lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tienen que hacer los diputados que responden al gobierno es dar la posibilidad de que eso se pruebe si es cierto o no. Ahora, fíjese usted la paradoja. En este momento, el Grupo de los 8 sostiene que con estas modalidades promovidas se han constituido 1.300.000 nuevos puestos de trabajo y nos ponen a nosotros en el brete al decir que al borrar los contratos basura, nosotros vamos a dejar 1.300.000 trabajadores sin trabajo. Entonces, los argumentos de ambas partes están. Lo que nosotros tenemos hoy clara, la misión y vamos a decir, la decisión política de que los contratos basura tienen que ser derogados. Queda dos solo, queda el contrato de aprendizaje, que si quieren después lo discutimos aquí en Atañe, y el contrato de pasantía que tiene que ser reglamentado. Los otros contratos los queremos borrar. ¿Por qué? Porque solamente creemos que debe existir un periodo de prueba de 30 días y no como quiere el Fondo Monetario Internacional un periodo de prueba de 6 meses, porque si no volveríamos a lo que estamos hoy combatiendo. Perdón. Sí. Pero para señalar una contradicción, veo a la Alianza en una actitud ofensiva como si se tratara de la ley de pena de muerte. Y al oficialismo, que sabe que puede modificar aceptando los reclamos que hace la oposición, pero lo que dice Pernacietti es cierto, no se debatió la sanción del Senado en la comisión, introduciéndole modificaciones y posibilitando que la Alianza participe con su propuesta. El oficialismo no podría imponer su sanción con los 2/3 en el Senado. Pero no, acá vamos a decir, Vidal, tampoco nosotros estamos jugando a que tenemos los 2/3 en el Senado. Yo al menos estoy dispuesto a discutir con el radicalismo, con la gente del FEPASO en el recinto, y si hay que introducir modificaciones para que sea mejor a lo que nosotros apuntamos, yo estoy dispuesto, vamos a decir, y también el peronismo está dispuesto, pero tiene que haber una decisión política de querer introducir esas modificaciones y arreglarlo. Pero discutirlo en el recinto, pero cuando hay una decisión política, ¿por qué no tomamos un ejemplo? Cuando estábamos discutiendo, como dice bien Pernacietti, escuchando a todos los sectores, Chacho Álvarez primero dijo que lo iba a acompañar a la discusión en general y discutir en particular. Después, no sé por qué razón, cambió la posición. Dijo, el prepaso no discute más. A partir de ese momento se cerraron, vamos a decir, todos los caminos como para que esta ley sea analizada en un trámite normal, vamos a decir, de sentarse en la recinto y corregir. Con Pernacietti hemos corregido, no una, yo creo que hemos corregido 15, 20 leyes en el recinto. Y hemos aceptado posiciones de Pernacietti, que es un hombre muy inteligente y que conoce mucho el derecho laboral, y también a veces Pernacietti ha encontrado en nosotros el eco suficiente para aprobar proyectos de ellos. Pero esta es una discusión normal dentro del Congreso. Yo creo que ahora hay otros factores, digamos, de poder que están incidiendo para que esto ya no sea una discusión técnica de la ley, sino que más bien es una discusión política. La Alianza no acepta o no aprueba esta ley porque por las presiones de los sectores empresariales o por compromiso con los sectores combativos del sindicalismo. Vean, nosotros no consideramos tener compromisos ni con los empresarios ni con los sindicalistas en función de una ley. El único compromiso que asumimos nosotros es tomar al empleo como una cuestión de Estado. Queremos discutir el tema del empleo porque estamos hablando de 1.900.000 argentinos y de más de 4 millones de empleados en negro, con la seriedad que estas cifras determinan. Entonces, teníamos proyectos presentados de distintos sectores que valían la pena analizarse. Algunos de esos proyectos con normas coincidentes con este del oficialismo, otras distintas,
otros presentados con 1 millón de firmas por los sectores sindicales también, que todos debían ser analizados y buscar como una cuestión de Estado cuál era la mejor solución para este problema. Nos dicen, no se discute la ley, no se discute una coma, y nos ponen como antecedentes todos los proyectos que tenemos presentados, como para decir, lo sacamos a toda la cancha, discutimos solamente esto y acá termina. Y al mismo tiempo, el ministro de Trabajo nos está diciendo, esto es provisorio, porque ya acordé con el Fondo Monetario que va a otro, con un fondo de capitalización, derogando las leyes especiales, los contratos especiales y demás. Entonces, no sabemos cuál es la verdadera reforma que quiere el gobierno, y eso es lo que queremos discutir. Perdón, mi misión es interrumpirlo a usted, Sí. no se vaya a enojar. Bueno, han llegado algunos mensajes, y entre ellos se ha colado una opinión de García, de Loma de Zamora, que dice, se ha reformado todo en la Argentina, se ha reformado hasta el patrimonio nacional, ¿por qué nos asombramos de esta reforma? Bueno, vamos a un corte y continuamos. Con Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Best Western Embassy All Suites, Buenos Aires, Argentina. Un toque confortable y hogareño. Embassy Apart Hotel, Avenida Córdoba 860, Buenos Aires. Teléfono 01-322-1228. La esperanza de muchas familias depende de una llamada. Donar órganos es donar vida. Informate al 0800-20101. Bueno, se amplió la mesa del diálogo y están Gutiérrez, otrora del Barba Gutiérrez, un meta participando de estas reuniones, y Víctor de Genaro, que es natural que participe de este tipo de reuniones. Meta por metalúrgico, no por guardameta. No, por supuesto. En el código, la gente lo entiende, ¿no? Sí. ¿Quién iba a decir, Gutiérrez? Un metalúrgico, un lorencista, la UON en otros tiempos, siempre en la vereda puesta. Y ahora de golpe, ¿qué está pasando? No, pues la UON siempre estuvo en la vereda de los trabajadores. Cuando se hablaba de las veredas, siempre definimos que estaba una sola vereda que era de los trabajadores. Lo seguimos estando, máxime cuando se discuten proyectos de leyes que tienen que ver con la vida futura de los trabajadores. Y entendíamos, en el caso particular, de muchas de las leyes que fueron reformadas que eran contrarias al interés del trabajador, y nos opusimos en varias leyes, y particularmente con esta reforma, con la primera acta de coincidencia, que la discutimos en el Consejo Directivo, la rechazamos, impulsamos un paro general que fue el 14 de agosto,
se reforma el acta de conciencia, hace una nueva acta de conciencia que da luz a este proyecto que también nosotros rechazamos. Y hoy estamos haciendo todas las movilizaciones para que el Congreso conozca nuestra posición y lo estamos haciendo pública, porque decimos que más allá, además del contenido que cuestionamos, existe un mecanismo y un procedimiento estatutario orgánico del movimiento obrero argentino que no se ha respetado. Si no solo no hay debate en el Congreso, no hay debate en el seno del movimiento obrero. La CGT siempre tuvo, tradicionalmente, y no me dejan mentir los compañeros acá con mayor experiencia que yo, que cuando se discutía una ley había que por lo menos llevar a los cuerpos orgánicos. Siempre hablamos de los cuerpos orgánicos. Esto es el plenario de secretarios generales, Comité Central Confederal, los secretarios generales de la CGT del interior del país, creo que tienen derecho los compañeros de las provincias a saber qué pasa, el Congreso Nacional de la CGT. Bueno, en ninguna de estas estructuras y estos estamentos orgánicos se discutió este proyecto. ¿Por qué? Y porque hay algunos compañeros que piensan que son dueños de la CGT. Como han hecho reformas y no han dado cuenta de esa reforma, hoy tenemos las consecuencias. Hoy tenemos consecuencias gravísimas, la desocupación, consecuencias de muerte por la ley de accidentes, consecuencia de falta de empleo. La actividad marítima, por ejemplo, se desreguló totalmente, una reforma por decreto, porque de esa forma no se podía hacer vía el Congreso, se desreguló. Acá hay un compañero de la industria naval que no me deja mentir, hay un 68% de desocupación en ese sector. Entonces, con todos estos antecedentes, nosotros decimos que no queremos más reforma, y más aquella que atenta contra el interés del trabajador. En este caso, el convenio colectivo de trabajo, las indemnizaciones, la solidaridad de las empresas principales con respecto a las terceras, y los contratos basura, no solamente los de ley de empleo y de actividades promovidas, sino aquellos que más se utilizan en la industria, y distintas actividades, aprendizaje, pasantía y periodo de prueba. Y si no, miramos la estadística, que además genera fraude laboral y evasión impositiva. Llenaro, usted conduce una central alternativa. ¿En la CTA se discutió esta reforma? ¿Y qué decisión se tomó? ¿Qué actitud? Bueno, primero que es un verso que sea una reforma. La reforma ya se hizo. La venimos sufriendo durante todos estos últimos años, la reforma laboral. 2 millones de desocupados, el 41% de la clase trabajadora en negro, millones de trabajo basura y millones de salario basura, una desindustrialización de nuestro país, una fragmentación que en todas las economías regionales. Hoy ya no hay que aprobar que se disminuya la indemnización. Hoy el patrón dice, si no te gusta te vas, y le baja el salario sin ningún tipo de condicionamiento. Un Ministerio de Trabajo que está desmantelado, no tiene inspecciones, una aseguradora de riesgo de trabajo que permite que las propias aseguradoras controlen cuáles son las condiciones de las empresas. Es un negocio financiero. Administradores de fondos de pensión privado que hacen que hoy, insólitamente, como hay una cláusula anticonstitucional que no se puede pasar de la administradora de fondos de pensión privada a la de reparto estatal, ya más del 50% de los que eligieron la jubilación privada no se van a jubilar en su vida porque no pueden pagar. Ni hablemos de las que pagan y pierden, porque con este tema de las bolsas ya están perdiendo. Entonces la reforma se hizo. Lo que se intenta hacer acá es seguir legalizando los aspectos de la reforma que en la práctica los trabajadores vivimos. Por eso los trabajadores sentimos que esto es un verso y que no se quiere discutir lo que realmente pasa, que es la desocupación. Hoy no se llega a fin de mes, hoy el salario no alcanza, el 60% de los trabajadores cobramos menos de 450 pesos. Entonces, me parece que seguir insistiendo en esto es subestimar a lo que está viviendo la gente. Por eso la gente acá no se asusta con que no haya quórum. Dicen, menos mal, al fin suena un tiro para lo de la justicia. Los diputados, a pesar de que el presidente se enoje y diga que son vagos, o son ñoquis, en realidad es la primera vez que los diputados van por la calle y le dicen, menos mal que no van, porque no quieren que se siga aprobando este tipo de cosas, quieren que los convoquen a discutir en serio, como se debería hacer. Nosotros fuimos al Parlamento, 3 horas hablando, por supuesto no se cambió nada, y dijimos que estamos dispuestos a discutir todo, desde la emergencia ocupacional, que significa un seguro de desempleo, que significa no cortar los servicios esenciales, hasta lo más avanzado, lo más moderno, que sería reducción de la jornada laboral,
o repartir la riqueza. Demostramos ahí que las 10 empresas que más ganan en nuestro país, hoy, de rentabilidad neta, por minuto se llevan $500. Por minuto. Y nosotros ponemos un desocupado más todos los días. Entonces me parece que hay que terminar con esto, retirar el proyecto, convocar a todos, sin ningún tipo de especulación, y discutir en serio lo que le pasa a la gente. No la especulación esta de si hay número o no, sino realmente lo que nos convoca a algo tan seguro que nos lleva a decir que el día miércoles no solo vamos a ir a apoyar a los diputados que no van, que realmente agradecemos a la Alianza, a la corriente peronista, a los distintos sectores provinciales, sino que queremos algo más. Y por eso vamos a abandonar el trabajo a las 12 del mediodía y vamos a marchar al Congreso de la Nación en distintas columnas a las 3 de la tarde, las 62 organizaciones, el MTA, la corriente clasista, la CTA, para exigir que realmente discutamos la cosa que hay que discutir y no esto que es un verso, ¿no? Perdón, pero está lindo para que Castillo y después Pernacetti digan cómo van a deliberar con estas condiciones. No, en primer lugar, si yo respeto tanto la posición de Gutiérrez como de Víctor de Genaro, porque ellos cuestionan el modelo económico, el programa económico, la reforma económica. Vamos a decir, el planteo de ellos es confrontación total. Y yo la respeto, vamos a decir. Además, ellos lo están planteando muy abiertamente, son dignos de respeto, los conozco hace mucho tiempo. Yo lo que digo, y se lo vengo planteando a ellos, y lo planteo a donde voy, es que esta reforma laboral quizá no es lo mejor, pero esto sí viene a solucionar problemas que tiene el movimiento obrero. Y el movimiento obrero no puede decir que acá no se derogan los contratos basura. En primer lugar, se derogan los contratos basura. Vamos a hablar del tema de aprendizaje. El tema de aprendizaje, de acuerdo a esta ley, es un 10% del total de trabajadores en relación de dependencia. Un establecimiento de 50 trabajadores en relación de dependencia puede tener 5 aprendices. Uno de 100 puede tener 10 aprendices. Así que no es que el contrato de aprendizaje va a reemplazar al hombre que está trabajando, sino que se deja para aquel hombre que tiene que venir a aprender un oficio. Y el contrato de pasantía, lo dice la ley, tiene que ser reglamentado, porque justamente para evitar los abusos que plantea acá el compañero Gutiérrez. Entonces, los contratos basura terminan. Dentro de esos contratos basura que nosotros decimos que derogamos, yo le voy a comentar algunos que derogamos, por ejemplo. Derogamos uno donde decimos que se le debe privilegiar el ingreso de los trabajadores mayores de 40 años. Y al empresario se le dice que si ingresa a esos trabajadores mayores de 40 años tienen que aportar solamente el 50% de las cargas sociales. ¿Por qué lo hacíamos? Porque uno de los sectores que más afuera quedó de los lugares de trabajo son las personas que son mayores de 40 años. A las mujeres, a los incapacitados, a los combatientes de Malvinas, pero los derogamos también porque son todos contratos promovidos y como el planteo es no hay más contratos promovidos, bueno, volvemos a que el hombre que ingresa tiene un periodo de prueba de un mes y después el periodo de prueba de un mes se queda a trabajar efectivo o directamente no trabaja. Pero esto es el cambio que estamos planteando. Con respecto a los convenios, que también estoy de acuerdo con Víctor, hace falta discutir los salarios. ¿Cómo lo discutimos si no tenemos la herramienta de discutir los convenios colectivos? Que es la única forma que tenemos los sindicatos para discutir un salario. Y se le da el poder al sindicato, vamos a decir, nacional para discutir el convenio nacional. Acá hay un planteo, vamos a decir, después de distintos puntos de vista sindical, que yo tampoco entro a cuestionar. Pero esto es lo que dice la ley de dar el poder de negociación al sindicato nacional. El sindicato nacional puede después determinar si discute una sesión. Ese poder los sindicatos ya lo tenían. Ya lo tienen también ahora, pero esto lo reafirma. Esto lo viene a reafirmar. ¿Por qué lo reafirma? Porque el Grupo de los 8 está pidiendo la discusión del sindicato por empresa. Y la discusión del sindicato por empresa, a mi modesto entender, debilita la negociación. Algunos dicen que no, porque dicen que por ahí la empresa o la comisión de empresa tiene más fuerza que el gremio nacional. Yo que fui secretario general de un gremio muy chico, donde tenía trabajadores por empresa que eran 3, 5, 10. Y a mí me convenía discutir por convenio nacional porque no le voy a dar una paritaria a un hombre que tiene 10 personas trabajando. Pero son puntos de vista, pero acá lo que se vuelve a reafirmar que el gremio puede discutir el convenio nacional. Lo que puede hacer la sesional, lo que puede hacer una comisión de empresa es discutir la particularidades. Esto es lo que dice la ley. ¿Sabe lo que es cuestionable de esta ley? Y no rehuyo el combate, ni la discusión. Es el tema de la indemnización por despido. ¿Por qué? Porque eso es un cuestionamiento que lo vienen haciendo también el sector empresarial, que dice
que si se sigue pagando el régimen de indemnización como lo estamos pagando en la República Argentina, no pueden ingresar nuevos trabajadores a trabajar. Esta es una discusión de una realidad que nos plantea y que lo queremos analizar. Y lo otro que me preocupa. Pero Castillo, digo, porque esta ley laboral supuestamente va en conjunto con una ley de reforma impositiva y que implica mayor reducción de los llamados aportes patronales. Digo, el costo laboral en Argentina ha bajado muchísimo, la productividad ha subido muchísimo, los salarios han caído. Sí, pero ¿sabe lo que dice hoy ámbito financiero? Que esta ley no sale porque es cara para los empresarios. No. ¿Lo dice hoy? Está bien, bueno. Yo creo que el costo laboral ha caído. El mismo ministro de Trabajo, cuando fue a la comisión, nos dijo que bajó un 30%, que el salario horario argentino es $5,90, mientras que en cualquier otro país está en $17 y demás. Fíjense que yo me puse el trabajo de las 36 leyes vinculadas al trabajo que sancionaron del año 90 a la fecha, todas tienen las mismas argumentaciones: bajar el desempleo, bajar los costos laborales, modernizar la legislación laboral, facilitar el ingreso del trabajador. Y llegamos a discutir lo que estamos discutiendo ahora, después de 36 leyes. Quiere decir que no estamos yendo al fondo del asunto, o está en otro lado el problema. Evidentemente el problema está en el modelo económico. Pero lo que nosotros estamos es tocando mal algunas figuras. En el caso del aprendizaje concretamente, hay una ley que regula el aprendizaje. Hoy la estamos modificando y no acabo de entender las razones. La ley vigente dice que el aprendiz tiene que tener entre 14 y 25 años. Lo llevamos a 28 años. La ley actual dice que el aprendiz tiene que trabajar un máximo de 36 horas semanales, 6 diarias, 36 semanales. Sacamos el mínimo de 6, lo llevamos a 40 horas. Hay un artículo en la ley actual que dice que el aprendiz tiene que cobrar el salario mínimo establecido por el convenio de la actividad. Le sacamos ese piso que tenía. Entonces estamos haciendo más perjudicial la figura. Fíjense que hay un decreto que regula el contrato de aprendizaje que dice que el empresario que usa un aprendiz, después del año, recién tiene obligación de presentar el programa de aprendizaje que supuestamente va a cumplir ese aprendiz. Esto no lo dice esta ley. El decreto lo dice. Esta ley no lo dice. Bueno, pero la ley tampoco anterior lo dice, pero hay un decreto que lo dice. En la práctica concreta, en la práctica, hoy, lo que está ocurriendo con el aprendiz y con esta figura aprendiz en la pasantía y el periodo de prueba y las agencias de trabajo, es que las empresas contratan a las agencias, las agencias a su vez subcontratan al personal por pasantía, periodo de prueba y contrato y los renuevan permanentemente. Y eso son las tres modalidades más usadas, donde más trabajadores en negro hay, donde más evasión hay, y donde los compañeros, como dice teóricamente tienen que trabajar 6 horas y le hacen trabajar 9 y las 3 le pagan negro. Y si no, vayamos a toda la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, del interior del país, y verifiquemos todas las denuncias que hay por violación a estos contratos, a estos 3. Queremos que se eliminen esos 3. Y acá el problema principal es que la CGT está negociando por primera vez en la historia, negociamos para bajar salario, para reducir derechos, en lugar de discutir cómo aumentamos los salarios. Y lo que dice Castillo, si hoy tenemos una ley de convenios colectivos de trabajo que todo el mundo puede usar, puede discutir libremente, ¿para qué lo cambiamos? ¿Para qué lo vamos a cambiar? Si está la ley. A mí lo que me extraña es que nosotros tuvimos un programa hace un mes largo, un programa sobre el mismo tema, y vino el diputado Atanasov y nos dijo que el objetivo de la ley no era aumentar el empleo, que este no era el objetivo de la ley. La pregunta es, ¿cuál es efectivamente el objetivo de la ley, si no, en todo caso... Legalizar que nos están perjudicando. Acá hay un tema muy concreto. Por ley no vamos a generar empleo, eso es una mentira. Aquel que diga que vamos a generar... No, pero eso hay que decírselo a Menem. No, pero eso es un eslogan. Hay que decírselo a Menem, porque Menem dice que no. No, eso es un eslogan. No, discúlpeme. Nosotros nunca lo planteamos así y lo sabe bien Pernaceti. Nosotros nunca fuimos a decir que esta ley genera empleo. Esta ley viene a corregir distorsiones que se produjeron en base a argumentaciones que tenían los empresarios que decían que con esas modificaciones iban a generar... que bajando las indemnizaciones va a generar nuevos puestos de trabajo. No, estamos diciendo... El otro día Ruggiero decía que para los nuevos trabajadores, para los jóvenes, y no es cierto.
Perdón. No va a haber más empleo. Yo la verdad que no No. entiendo una cosa. ¿En qué país estamos viviendo? Porque en realidad, hoy, en los lugares de trabajo, por ejemplo, todos los hipermercados, comercios, los repositores externos del supermercado, a la gente le levantó la cabeza y pibe, andate. Y se acabó el tema. Y tenés que venir a trabajar 12 horas en vez de 6, o 7, o 8, o 9 que determina el convenio. Y si no venís, mañana no vengas. Esto es lo que pasa en la República Argentina. Son mínimos los que tienen condiciones más o menos dignas, ni que hablar de un salario digno. Porque a veces los que tienen un salario más o menos digna tienen que soportar vejaciones de todos los días, humillaciones todos los días. Entonces, me parece que esa es la realidad de nuestro país. Entonces, acá estamos discutiendo. Pero la ley no te acá estamos, produce ese hecho. La ley no produce eso. Perdón, Castillo. No, la ley lo que hace, lo que nosotros exigimos es que se discutan estas cosas. Ahora, lo que no se quiere discutir estas cosas. Entonces se dice, vamos a hacer una reforma laboral. No, ya la hicieron. Tantos contratos que hubo, tantas propuestas, como decía el diputado Pernacetti, con toda claridad. Es un fracaso. Pues se cambia y se discute Cuando otra cosa. cambiar, ¿o no? Que se cambie. No, esto no se cambia. Esto legaliza lo que está ocurriendo. No se cambia. Decime una cosa, para hacerte, quiero que me lo diga claro. ¿Derogamos los contratos basura o no? Decime la verdad. No derogan no derogan. Ni Algunos, pero no todos. ¿Cuál es lo que quiere? 41% de trabajadores negros. Queda ¿La ley qué dice? Aprendizaje para un 10% de los trabajadores. ¿Qué dice de los 41% de la clase trabajadora que está en negro? Un artículo de ley que habla de los trabajadores negros. Un artículo, uno de esa ley. Los trabajadores negros se combate con esta ley. Si esta ley, el Ministerio de Trabajo sale y en pensiones No, no el Ministerio de Trabajo puede. es la dirección de personal de la mayoría de las empresas. Es un El funcionamiento Ministerio de Trabajo es el director de personal de las empresas. Dejemos la indemnización como está y deroguemos todos los contratos basura, todo. Perdóname, compañero, en nombre, Compañero, me parece muy bueno. en nombre de los televidentes asumo mi condición de delegado y les tramito algunas preguntas. Bien. Por ejemplo, ¿por qué si todavía no se reformó la ley hay algunas empresas que ya aplican modificaciones con el salario y los horarios de trabajo, dice Carlos de Granburgo? No tiene nada que ver esta ley con eso. Bueno, yo le digo una cosa. Justamente. Yo tramito las preguntas y después Después, eso. a degenerado. Pregunta, Agustín Ibarra, exfuncionario. ¿Qué pasa con el desmantelamiento de las relaciones laborales en el Ministerio del Trabajo? Con el despido de 23 secretarios. Seguramente Ibarra es uno de ellos, una de las víctimas. A Castillo le preguntan si ya no es sindicalista, él aclaró que no lo era, que fue sindicalista. Preguntan en general por qué los diputados votan leyes que perjudican a los trabajadores. Esa es una larga historia, son 36 leyes. Nunca hubo una movilización gremial tan fuerte como esta y pasaron muchas leyes. No comenzando- hubo, ¿Tan fuerte como esta? Sí, sí. Hicimos paro. El año pasado tuvieron que No, retirar está el del Parlamento. El 14 de agosto del año pasado hicimos un paro nacional. Me acuerdo del Todo paro del esto 3 de y marzo los del 90. tuvieron que retirar. El 3 de te marzo del preguntan- 90 hubo un paro También. grandecito. 3 de marzo. de esta No, tarde. pero me refiero a la gravitación sobre el Congreso. Sí, sí. Y dicho sea de paso, Sí, es conveniente que los trabajadores ingresen al Parlamento. No nos dejan, nos vayan. queríamos No pero- vayan. Es la casa del pueblo, tienen derecho. Pero hay que Cuando convencer a Perón la modificó la ley de policía. relaciones profesionales, Los diputados tendrían que tratar de gestionar de que Claro. Tienen que por lo estar los menos trabajadores. representar. Yo no sé, a mí me parece, si uno fuera un diputado, no diría, mire, no se puede, no hay condiciones para sesionar. ¿Cómo voy a poner vallas con la policía para que la gente no entre? Quiere decir que hay algo raro están haciendo, Hicieron, mala hicieron, fariña, dice mi vieja. pidieron. Mala fariña si tengo que poner la policía para que no pueda No, entrar. dar Si los invitaciones para los que diputados vayan están a los haciendo palcos. cosas, estarían aplaudiendo. perdóname. Ustedes se dirigieron al presidente de la Cámara de Diputados. Le hicieron formalmente el pedido de ingreso para formalmente para entrar. formar parte de las galerías. Por ver Estamos la invitados sesión por o ver los el fracaso de la sesión. Estamos invitados por los diputados, por ¿Y supuesto pueden? que no entramos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No quieren ingresar? No, nosotros quisiéramos ingresar, que tiene que estar abierto, tiene que transmitirse. Cuando públicamente. llegamos ahí está prohibido entrar. Están las vallas policiales. ¿A qué preguntan? ¿Por qué no hay un paro por tiempo indeterminado? Y a Castillo, ¿por qué, siendo de extracción sindical, apoya al gobierno y apoya a los industriales? No, perdón, en esto yo no estoy apoyando a los industriales, yo estoy en contra del Grupo de los 8, en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de la UIA, ese fue mi planteo. Porque ninguno Entonces hay de, que cambiar el modelo. ninguno de esos sectores quieren esta ley. Bien. Quiere decir que esta ley entonces no es tan mala desde el punto de vista que puede tener un ex No, sindicalista. lo Sacan que del pasa es aire. que ellos dicen,
Como están flojos los muchachos, hay que apretar un poco más para que sigan aflojando. No, Qué distinto. lo dice quiero hacer una Machinea historia también. referente a una Lo dice pregunta. Machinea que de ustedes también. A una pregunta. Hay que apretar más. Se dice que se está aplicando la reforma y están bajando los horarios. Vamos al frente. No hay peor flexibilización que la flexibilización de hechos que está aplicando el Estado. Esto es cierto. Y esto es lo que nos habilita a discutir en serio todas las instituciones laborales. Porque esa flexibilización de hechos es la que realmente está haciendo precarizado cada vez más el trabajo laboral. Bueno, Una cosa que sí quiero agradecer, porque de los mensajes surge claramente que las tres cosas que decimos son ciertas. Se desmanteló el Ministerio de Trabajo, la realidad demuestra que está por encima de esta ley y sería lamentable que los diputados voten en contra. Por eso no hubo quórum hasta ahora y el miércoles esperemos que no haya. Esta ley no está en contra de los trabajadores. Y nosotros decimos que los diputados deberían discutir una reforma económica que realmente apunta al problema de fondo. Aquí está la verdadera cuestión del problema. seguramente. Tengo que despedirlo, porque si no Gracias. nos matan. Con Vacation Points, usted puede disfrutar su propiedad vacacional en más de 30 complejos turísticos de Argentina, Brasil y Uruguay. Vacation Points es el punto de partida hacia sus mejores vacaciones. Vacation Points, Avenida Córdoba 939, primer piso, Capital Federal. Teléfono 01-393-0801. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. Best Western Embassy All Suites, Buenos Aires, Argentina. Un toque confortable y hogareño. Embassy Apart Hotel, Avenida Córdoba 860, Buenos Aires. Teléfono 01-322-1228. La esperanza de muchas familias depende de una llamada. Donar órganos es donar vida. Informate al 0800 20101. Ustedes vieron ese nivel de pasión que pusieron los invitados. Así va a ser el clima en la Cámara de Diputados, haya o no sesión. En consecuencia, estamos al filo de terminar el programa. Debemos... Sí, yo todavía sigo sin entender, como me pasó en aquel otro programa que tuvimos con Atana Sofi y Claudio Lozano, cuál es el objetivo real de la ley, ¿no? Porque efectivamente no es una ley que parezca tener que ver con los problemas, con el problema central del trabajo, que es del mundo laboral, que es el desempleo y el nivel de los salarios. Mira, acá hay un personaje clave que es Domingo Cavallo, que tiene un proyecto de ese tema que convalida todo lo de la UIA. Él dice que es una ley concebida para la campaña electoral del justicialismo. Deberíamos hablarlo con Cavallo, tal vez, ¿no? Sí, seguramente Bueno, para la próxima vez. Bueno, ¿qué te parece el el título? título. Invierno caliente en diputados, porque perfecto. sigue caliente. Muy bien. Gracias y hasta el próximo lunes.